gracias por participar de nuestra actividad. Arrancamos el ciclo El psicoanálisis interpelado. Bueno, que debido a la pandemia y la cuarentena hemos tenido que ir todo de manera virtual. Abre el ciclo de psicoanálisis interpelado. Bueno, Alfredo se te escucha a vos misma, se escucha tu voz también. Alguien está transmitiendo tu voz. No me tenés abierto a mí, a ver, espera. Ahí no me escucho. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí ya no? Ahí está perfecto. A ver si escuchan los demás. Dale. Esto de las transmisiones en vivo. A ver. Bueno, perfecto, ahora sí. Buenísimo. Bueno, abrimos nuestro ciclo con el doctor Alfredo Edelstein. El doctor Alfredo Edelstein es psicoanalista, es director de APOLA, Apertura para otro Lacan. Ejerció la docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires durante más de 30 años. También es autor de los siguientes libros: Modelos, Esquemas y Grafos en la enseñanza de Lacan, El grafo del deseo, La función respiratoria, Las estructuras clínicas a partir de Lacan, volumen 1 y 2, La topología en la clínica psicoanalítica, Otro Lacan y El origen del sujeto en psicoanálisis. Varios de estos textos han sido traducidos al inglés, al italiano y al portugués. Ha escrito además alrededor de 200 artículos en revistas especializadas en psicoanálisis. Ha dictado cursos y seminarios de posgrado y doctorado en sociedades científicas y universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Italia, México y Uruguay. Bueno, Alfredo, bienvenido. Gracias por aceptar abrir nuestro ciclo. Y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y a la tercera en general, gracias por la invitación a la actividad y tener el honor de iniciarla. Me voy a inscribir con la pregunta que oferté como título, efectivamente al tema del psicoanálisis interpelado. ¿Se me escucha y se me ve bien? Sí, Alfredo, se te escucha y se te ve. Perfecto, gracias. Yo hasta hace pocos años creía tener una respuesta a la pregunta ¿qué es el psicoanálisis? E incluso esa respuesta que me parecía una buena respuesta, la comuniqué, quizá incluso la publiqué en algún lugar. En este momento estoy dudando de que haya una respuesta a la pregunta de qué es el psicoanálisis. Yo al respecto voy a hacer algo así como una pequeña historia. Hace más o menos, un poco menos de 50 años, en el colegio secundario, que yo decidí ser psicoanalista, y apenas tuve la idea y la decisión de estudiar y hacerme psicoanalista, e incluso antes de empezar la facultad, como quería ser psicoanalista, empecé a analizarme. Pero simultáneamente me aparecieron de mi medio, no mi familia, pero de la ciudad, del colegio, de los amigos,
la pregunta de qué es el psicoanálisis, pero en el sentido de qué lo justifica, qué lo avala, qué lo distingue de la psicología y de la psiquiatría. Y la pregunta más, quizá la más importante, la más relevante, para mí, desde ese mismo momento, o sea, yo no había terminado el colegio secundario, era qué distinguía al psicoanálisis de una práctica como el chamanismo o la brujería o todas aquellas prácticas con finalidades terapéuticas, pero sin ningún tipo de respaldo de la ciencia. Son de esas que habitualmente se plantean como uno cree en esto o no cree en esto. También desde el mismo momento en que pensé en hacerme psicoanalista, encontré el fuerte rechazo que hay al psicoanálisis, especialmente en las ciudades como Buenos Aires, donde tiene mucha presencia, y es no solo que es una charlatanería, o sea, una estafa, sino que a su vez no sirve para nada, que no te cura de nada. En el comienzo de mi formación en la Facultad de Psicología, ya ahí hay una pista que yo para hacerme psicoanalista decidí ir a la Facultad de Psicología, que no fue una gran decisión, me pareció algo obvio, evidente. Sin embargo, para ser psicoanalista en aquella época, por las instituciones oficiales, había que ser médico. De hecho, yo no pude incorporarme cuando me recibí en las instituciones oficiales porque era psicólogo. E incluso practicar el psicoanálisis era ejercicio ilegal de la medicina y un delito que en la época de la dictadura, la dictadura militar en Argentina, se imaginarán ustedes el miedo y la preocupación que eso despertaba, hasta que en el gobierno de Alfonsín se habilitó que los psicólogos ejerzamos como psicoanalistas. En la Facultad de Psicología se enseñaba el psicoanálisis en dos vertientes, la vertiente freudiana y la vertiente kleiniana. Y hasta que yo me recibí prácticamente no había ningún docente que enseñase el psicoanálisis en su vertiente lacaniana. Luego yo, de recibido, fui a buscar maestros lacanianos, y apenas me encontré con el psicoanálisis de Lacan, me di cuenta que yo ya tenía desde antes, desde bastante antes, quizás desde el comienzo mismo de mi estudio del psicoanálisis, y es que se me planteaba el problema de que la argumentación freudiana no me resultaba convincente. Me parecía que Freud decía que, bueno, que la pulsión de muerte, que la sexualidad, Signorelli, el olvido de nombres propios, era por la pulsión de muerte y la sexualidad, pero a mí no me parecía una argumentación que justifique nada. Me parecía algo así como que Freud sacaba de la galera las palomas blancas que él mismo había puesto, porque nunca me resultó la de Freud una argumentación convincente, salvo por el enorme prestigio que siempre tuvo desde que yo descubrí estas problemáticas. Siempre Freud tuvo en Buenos Aires el enorme prestigio que lo convierte en un autor de los más importantes de todas las disciplinas del siglo XX, una autoridad indiscutida que se lo cita como si fuese un decir avalado por sí mismo. En ese sentido, el problema que yo tuve desde el comienzo con el psicoanálisis en su versión freudiana, con el kleinismo me pasó lo mismo, ¿no?
Me parecía más razonable la posición esquizoparanoide, la posición depresiva, el Edipo temprano, porque si no se autoriza la versión de la autoridad de Freud, porque él dice lo que dice por su experiencia, pero es la experiencia que evalúa él de sí mismo, es por la biología, o sea, el niño con su pene, la niña con su vagina. Pero ¿por qué habría Edipo? Ya hay que admitir lo que hay el Edipo de Freud, porque Freud lo dice. Para aclarar un poco cuál es la diferencia que quiero plantearles respecto a qué es el psicoanálisis, es que hay argumentaciones en torno al psicoanálisis más racionales, más que intentan dar cuenta de lo que se dice porque hay una lógica que se despliega explícita e incluso formalmente que intenta justificarlo, o porque, bueno, las cosas son así, mi experiencia lo indica, cualquiera que haga la experiencia va a encontrar lo mismo. Para introducir el problema, que es sobre lo que les quiero presentar estas palabras hoy, voy a citarlo a Borges, a Jorge Luis Borges, de un escrito de 1949 que se llama Deutsches Requiem. El Requiem, como el Requiem de Mozart, el Requiem alemán, Deutsches Requiem, así se llama el texto de Borges, que está publicado en una recopilación de artículos que salió por Editorial El Sol, que se llama, el libro se llama El Aleph, porque contiene el cuento El Aleph, pero también Deutsches Requiem. Y así Borges, no sé si ustedes saben que Borges es el autor más citado, universalmente hablando, entre los papers científicos. Entre los papers científicos, las citas a Einstein, a Newton, a Heisenberg, a Bohr, a Dirac, a Schrödinger. Borges es mucho más citado que todos ellos, es el autor más citado en los papers científicos, con lo cual se nota que es alguien que en sus reflexiones hace buen eco de la ciencia del siglo XX en Occidente. En la página 83 de esta edición cito a Borges, que dice: se ha dicho que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Ello equivale a declarar que no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la polémica de Aristóteles y Platón. A través de los siglos y las latitudes, o sea, en todo tiempo y espacio, cambian los nombres, los dialectos, las caras, pero no los eternos antagonistas. Introduciendo entonces una reflexión sobre el problema, se trataría de que para mí la argumentación freudiana es fuertemente aristotélica. O sea, existen entes reales, los individuos con su aparato psíquico y las pulsiones, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, y que se hace la experiencia para conocer esos entes que existen. En el sistema platónico, en una oposición muy, les pido disculpas, prácticamente tan reducida, tan pobre que merece que yo les pida disculpas, lo platónico sería algo así como primero las ideas, y luego de las ideas pueden o no existir ciertos entes. Es decir, que la polémica planteada entre, no sé por qué Borges dice Aristóteles y Platón las dos veces, cuando temporalmente hablando es Platón y Aristóteles, incluso Aristóteles fue discípulo de Platón. Muy raro, pero Borges las dos veces dice Aristóteles y Platón. Respecto a las posiciones platónicas y aristotélicas, en el siglo XX, y continúa plenamente en el siglo XXI, se ha agregado una cuestión que se incorpora a esta polémica, dándole una
versión novedosa, insólita, inédita, inesperada de la revolución científica de fines del siglo XIX y comienzos del XX, y que todavía, entiendo yo, pero muchos opinan igual, muchos estudiosos de la materia opinan igual, no ha entrado al sentido común. Me refiero que el nacimiento de la física teórica al fin del siglo XIX. O sea, empezó a haber cátedras a fin del siglo XIX y especialistas en física teórica. O sea, físicos que no tenían ningún tipo de relación con el laboratorio. Física teórica, o sea, sin experimentación. Entonces, a partir de los sucesos de la aparición de la física teórica, fin del XIX, ya hay cátedras en Europa sobre física teórica. En 1900, la hipótesis del quantum en 1905, la física relativista de Einstein, entre 1925 y 1930, la física cuántica, y a partir, no sé bien la fecha, no lo tengo en este momento bien consolidado, pero a partir de 1950, 1960, el Big Bang son desarrollos tanto en física teórica, física experimental y cosmología que introducen un factor, y es que la materia, el universo, la sustancia, la naturaleza no existe antes de ser observada y adquiere las propiedades que adquiere a partir de la observación y del sesgo que se le da a la sustancia, a la materia, a la masa, a la energía, en función de lo que el científico quiera establecer. Lo que entenderán ustedes que ataca Heisenberg, Bohr, lo que ataca profundamente la idea del ser, o sea, la sustancia, lo que quieran decir con ello, la materia, lo que quieran decir con ello, no es en sí misma con características propias y esenciales, hasta que adviene, aparece, se podría decir que estaba como en potencia, hasta, y ahí me puse aristotélico, es una cita que hace Heisenberg de Aristóteles, hasta que el científico en su experimento hace existir y hace existir con determinadas propiedades. Eso es una novedad absoluta de fines del XIX y todo el transcurso del siglo XX en la ciencia, por lo menos lo que llamamos ciencia moderna en Occidente. Y para darles unos ejemplos que estimo que facilitarían la comprensión del argumento, por ejemplo, y esto es fin del XIX, el campo electromagnético, el famoso campo, los campos de fuerza habrán estudiado en el colegio secundario, el campo electromagnético de Faraday es eléctrico o es magnético, ahí la problemática radica en el verbo ser, es eléctrico o es magnético según el experimentador lo haga advenir, existir en su experimento. Lo mismo sucede con la masa y la energía, la famosa fórmula de Einstein, y más modernamente hacia aquí en física cuántica, que el electrón, por ejemplo, sea un cuerpo, una pelotita chiquitita, ubicada en el tiempo y en el espacio, o que sea una onda, esto es puro movimiento. También deberían saber, seguro que saben, pero quizás no le asignaron toda la trascendencia que tiene, incluso tiempo y espacio como entidades existentes independientemente también han sido disueltas
Esto contradice toda el apoyo científico de la filosofía de Kant, porque participan de un continuo, el espacio-tiempo, que lo que gana de uno se pierde en el otro. Así que no existe desde la física moderna del siglo XX, a partir del siglo XX, algo que sea el tiempo, algo que sea el espacio, algo que sea la materia, la masa, y algo que sea en sí mismo la energía. La consecuencia que ello trae, entonces, que a partir de la ciencia moderna occidental es muy polémico, incluso para Max Planck, para Albert Einstein, o sea, los grandes creadores justamente de estas mismas teorías. No deja de ser polémico si las cosas existen, si hay entes antes de la observación por parte de alguien que se aproxima a esas problemáticas queriendo conocerlas, o si advienen luego de planteado un modelo teórico y realizado a partir de ese modelo teórico los experimentos que correspondan. Siguiendo con las citas de Borges, estuve revisando porque recordaba una cita de Borges y no la pude encontrar por internet, así que volví a mi biblioteca, saqué todos los libros de Borges, me di cuenta que tenía un montón, y busqué todos los papelitos, las marcas y la encontré. La cita que buscaba es esta, que voy a citarles ahora. Está en el artículo que se llama La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga, en una recopilación que se llama Discusión, publicado en 1932. Está en las obras completas de MC, en la página 215. Allí Borges dice: otra voluntad de refutación fue la comunicada en 1910 por Henry Bergson, en el notorio Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. 2 puntos pone Borges y agrega: nombre que comienza por ser una petición de principios. Genial. Lo que está diciendo Borges, y ataca de un plumazo toda fenomenología, es que no hay datos inmediatos de la conciencia. Esa es una petición de principio. O sea, yo digo, hay datos inmediatos de la conciencia, entonces a partir de ahí los tengo. Pero es una afirmación que es una petición de principio, porque dice, no los hay tales. Hay modelos teóricos, paradigmas, teorías, órdenes simbólicos, como ustedes los quieran llamar, depende de la perspectiva, y a partir de allí hay datos para la conciencia. Uno no ve ni escucha lo que su modelo teórico no le habilita a ver y escuchar, pero en la medida que lo habilita, la pregunta que surge allí es, ¿lo habilita o lo crea? Porque quien no lo tiene como diferencia no existe en su realidad. Entonces, objetada de esta manera, con estas ideas, yo no tengo prueba fenoménica para decir que la fenomenología es falsa, porque si no diría la fenomenología es verdadera, ya que me apoyo en la fenomenología para rechazar la fenomenología. Entonces, en el siglo XX nos encontramos en que las ideas, las abstracciones, lo virtual, yo mismo para ustedes en este momento, quizás soy un modelito de computación que me imita y me copia. El otro día vi un video que me ridiculizaban copiándome así. Entonces, objetada la existencia en sí misma de la materia, la energía, el tiempo, el espacio, los datos de la conciencia, los fenómenos, que haya algo frío, que haya algo caliente, que haya algo lindo, que haya algo bello, que haya algo traumático,
Entonces, lo que les quiero proponer es que, aprovechando todo esto, disculpen la rapidez y la desprolijidad con la que presento, como Borges dice, temas en discusión de miles de años, les recuerdo que Paul Ricoeur, en las conferencias que dictó en Estados Unidos, en Yale, no me acuerdo en qué otro lugar, en 1961 y 1962, se publicó un libro que se llama Freud, una interpretación de la cultura. El título es muy equívoco, porque en realidad me parece que de lo que Paul Ricoeur habla en ese muy buen libro es del psicoanálisis. Creo que el título podría ser mejor, el psicoanálisis, una interpretación de la cultura, y ahí sí, el muy pertinente análisis que hace Paul Ricoeur de la obra de Freud dice que hay dos Freud, hay dos teorías de Freud, una energética y una hermenéutica. Entonces hay un Freud de la energía, pulsión de vida, pulsión de muerte, y hay un Freud de la hermenéutica, o sea, de la interpretación de textos. Evidentemente, el de la energética es el de la pulsión, o modernamente dicho, el del goce, que es ese psicoanálisis que parte de hay pulsiones o hay goces. Desde que hay seres humanos hay goces, el otro goce, hay goces y hay pulsiones, son energías que existen en la naturaleza del ser humano, no llegan tan lejos la argumentación, pero las dan a entender, nacen con los mismos cuerpos, cada cuerpo tiene su pulsión de vida y su pulsión de muerte en un equilibrio en cantidad, según Freud. Melanie Klein llama pulsión de muerte que pulsión de vida, y el psicoanálisis moderno, el de Jacques Miller y de los freudo-lacanianos, es lo mismo que Melanie Klein. Hay más goce mortífero que goce, el otro goce, que sería el goce vivífero. Exceso de goce mortífero, siempre hay, nunca hay exceso del otro, porque son en esto, tienen mucha coincidencia con la teoría de Melanie Klein. Y los goces, las pulsiones, son universales. Para todo tiempo y para todo espacio, es como una petición de principio, como decíamos antes, de los datos inmediatos de la conciencia. Hay datos inmediatos de la conciencia. Algo que me llega a los ojos y directo, desde la realidad, directo a los ojos y de los ojos al cerebro, la corteza, no sé bien. Y son las energías que nos, como decía Freud, invisten. Son las energías que nuestros cuerpos llevan como investimento. Libidinal, tanático, ya eso ya no es Freud, pero bueno, pulsión de muerte. O los goces de los lacanianos, que son todo, entiendo yo, provenientes de las elaboraciones de Jacques Miller, que es el psicoanalista más influyente de los últimos 20, 30 años, seguro. De hecho, en Lacan no existe la expresión goce mortífero, exceso de goce, limitar el goce, acotar el goce, todo eso no está en Lacan. No hay ninguna expresión vinculada a eso, es otro modelo teórico. Y entonces el psicoanálisis hermenéutico, el que es una interpretación de textos, es clarísimo yo en la propia fórmula, que si se interpreta un texto, que será el material clínico, si se interpreta un texto se lo hace a partir de un modelo de interpretación, sino cómo se va a interpretar. Ahí ya está salvado en la lógica de la interpretación de texto que propone Ricoeur del psicoanálisis como hermenéutica, porque si uno interpreta algo es con otra cosa. Si yo interpreto A, lo hago con B. No puedo interpretar A con A. No puedo interpretar la realidad con la realidad. Para interpretar un texto, la hermenéutica, el psicoanálisis como hermenéutica. Bien, avanzo un poco porque la hora... Ahora, incluso pensando en estas problemáticas y las argumentaciones que yo dije, más de uno debe estar pensando en Karl Popper. Se hizo muy famoso, así como en psicoanálisis Freud sigue vigente y
es el retorno a Freud. Cualquiera que le pregunta por el psicoanálisis va a dar siempre argumentaciones filofreudianas, aunque utilice algunos términos de Lacan. Metáfora paterna es el Edipo y el significante es la representación, y goce mortífero es la pulsión de muerte. Sujeto es individuo psíquico. Bueno, mi impresión es que Freud... Y en la epistemología ha sucedido algo, y es que en el sentido común, incluso en quienes han avanzado un poquito en estas cuestiones, se dice no, porque Popper dice, no, ciencia es, como dice Popper, que es falsacionismo, o sea, agarrás la teoría y las comprobás en experimentos. Si no tienen comprobación empírica, la teoría no vale nada. Bueno, fíjense que dice Popper, porque Popper es muy citado, como Lacan, y a mi entender, poco leído o no leído del todo. En La miseria del historicismo, un excelente libro de Popper de 1961, en la página 113, Karl Popper dice, el hecho de que haya discutido el problema de los experimentos sociales antes de discutir con algún detenimiento el problema de las leyes o teorías o hipótesis o generalizaciones sociológicas, no significa que yo piense que las observaciones y experimentos son de una forma u otra anteriores lógicamente a la teoría. No argumento que los experimentos sean anteriores a la teoría. No digo que la teoría provenga de los experimentos. Digo que los experimentos provienen de la teoría. Lo leo. No significa que yo piense que las observaciones y experimentos son de una forma u otra anteriores, lógicamente, a las teorías. Por el contrario, Karl Popper, página 113, 114 de Miseria del Historicismo. Él ya sabe que se lo entendió mal, por eso se rectifica la opinión que se tiene sobre Popper. Por el contrario, creo que las teorías son anteriores tanto a las observaciones como a los experimentos. Por el contrario, creo que las teorías son anteriores tanto a las observaciones como a los experimentos, en el sentido de que estos dos, las observaciones y los experimentos, solo tienen valor en relación con problemas teóricos. Primero el problema teórico y luego la observación. Popper, Karl Popper, 1961, un Popper grande. Los millerianos dirían un último Popper. Murió muchos años después, pero su teoría ya estaba ampliamente desarrollada. De hecho, el falsacionismo es de 1932, estos 30 años después. Además, hemos de hacernos una pregunta antes de poder esperar que la observación y el experimento nos ayuden, en la forma que sea, a darnos una contestación. Entonces, a pesar de lo que se supone, muy generalmente, Popper es hipotético-deductivista, no es inductivista. Popper no es empirista, si ustedes quieren es idealista. Primero las ideas y luego lo que se puede observar. A partir de las ideas, ¿qué pasa a la existencia? Porque las ideas, los problemas, las teorías, los paradigmas lo habilitaron. Entonces les propongo que es el psicoanálisis, y habría dos psicoanálisis, en el sentido en que yo lo pienso, el de Freud y el de Lacan. No el del freudio-lacanismo que unifica a Freud y a Lacan y hace freudio-lacanismo. Es explícito, es retorno a Freud, el freudio-lacanismo. Hacen uno de Freud y de Lacan, hacen un mix de Freud y de Lacan que ya es a analizar. ¿De qué se trata? Para mí es millerianismo puro, que está muy bien, es como Sigmund Freud, Anna Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan, Jacques-Alain Miller, quizás Apolla, veremos, el futuro lo dirá. Implican modelos teóricos distintos y bueno, como nosotros no tenemos experimento alguno para falsacionar, habrá que ver cómo se resuelve, cuál entonces será
el psicoanálisis que elijamos los que somos psicoanalistas y queremos hacernos cada vez más psicoanalistas y practicar. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero Lacan mismo propuso retorno a Freud. Hay que estudiar el retorno a Freud de Jacques Lacan, no el del freudiolacanismo, que es otro, muy respetable, pero es otro. Es volver a Freud. En francés, retournement, perdón la pronunciación, no es volver, es hacer una vuelta, tour, el Tour de France, darle la vuelta, darle toda la vuelta a Freud, y se busca en el diccionario, retournement, retourner es darle la vuelta para subvertir, dar toda la vuelta para ponerlo patas para arriba. Eso quiere decir en francés, retourner y retournement en las primeras 5 acepciones de, por ejemplo, el Gran Robert. Abajo de todo también está volver, pero no sé por qué tendríamos que tomar la más rara y la menos común. Fíjense lo que dice Lacan al respecto de este problema. 2 citas de Lacan, del último Lacan, más prestigioso. Seminario 19, en la clase del 15 de marzo del 72. Dice Lacan, el paso de Platón es diferente. Es diferente es mostrar que desde que se intenta decir de manera articulada lo que se dibuja, la estructura, como se diría en lo que yo he llamado antes nuestro rudo lenguaje, la palabra estructura, pero lo que se dibuja hace dificultad y que lo real es en esta vía lo que hay que buscar. 2 puntos, eidos, que se traduce impropiamente por la forma. Es algo que ya nos promete el encierro, el cerco de lo que hace apertura en el decir. La interpretación de Lacan sobre la eidos de Platón, la idea, que se traduce filosóficamente habitualmente como forma. Tiene razón Lacan por hábito filosófico. Y sigue diciendo Lacan, en otros términos, Platón era para todo decir lacaniano. Si hay oposición Aristóteles-Platón, si es verdad lo que dice Borges, para mí es verdad, primero la experiencia y luego la teoría, o primero la teoría y luego la experiencia, me parece la gran pregunta que es fundamental a la hora de responder qué es el psicoanálisis. Lacan dice que en este sentido Platón era para todo decir lacaniano. Otra cita para que puedan darle todo el alcance a esta del seminario 19. Es el seminario 22. 14 de febrero del 75 es la clase del seminario. Dice allí Lacan, algo que los freudio-lacanianos no suelen citar, no sé por qué. Freud, pues, contrariamente a un gran número de personas, desde Platón a Tolstoy, Freud no era lacaniano. Entonces tenemos Platón y Lacan de un lado, Freud de otro. Les propongo pensar aristotélico. Yo soy, dice Lacan, freudiano, sean ustedes lacanianos. Yo les dejé a los míos, a los lacanianos, simbólico, imaginario y real. Él le dejó a los suyos, yo, super yo y ello. Veremos quién se maneja mejor en la práctica clínica. Eso lo dijo Lacan en 1980. Hay un problema porque hay un texto escrito previo a la conferencia que Lacan o alguien mandó y luego Lacan dijo en la conferencia algo un poco distinto. Hay polémica sobre este texto, que es el seminario de Caracas. Pero entonces tenemos, obsérvenlo, que Lacan dice, Platón, sí, Platón era lacaniano, Freud no era lacaniano. Incluso esta polémica se la puede llevar a un paso histórico anterior, ir a Parménides y a Heráclito, presocráticos. Platón y Aristóteles son posteriores a Sócrates. Y ya Lacan también polariza la diferencia, Parménides, Heráclito, que eran más o menos coetáneos, porque Parménides dice el ser es.
es lo que es. Y el no ser no es. Por ahí no hay que tomar por la vía del no ser porque no hay nada. Y el ser es lo que es. Y Heráclito es el que dice entramos y no entramos al mismo río la segunda vez. Que sí que el río es y no es el mismo. Con lo cual ahí ya tienen la polarización y Lacan dice Parménides se equivoca, Heráclito está en lo cierto. Le pido disculpas, un poco con vergüenza, porque no tengo la cita exacta. No estoy en mi consultorio por problemas del COVID, la pandemia y toda esta locura. Estoy en otro lugar y no tengo la cita. Pero ya lo cité 10 veces y si no, lo pueden buscar en los buscadores de Lacan. Con lo cual, y ahora sí voy al nudo del problema y voy cerrando mi exposición para abrir al intercambio, las preguntas, las críticas, las discusiones. Tengo en esto una posición absolutamente minoritaria. Ahora, gracias a Pola, somos cientos que pensamos más o menos parecido, pero somos cientos versus los miles y miles que piensan en psicoanálisis. Al revés, ni que hablar del sentido común, que considera que primero la sustancia, la materia y luego la idea. ¿De dónde vendría la idea si no está primero la sustancia, la materia? ¿De dónde va a venir una idea si está el cerebro primero? Esto es obvio. En el sentido común es obvio. Si se lo estudia en ciencia no es tan obvio ni certero. Hay muchos problemas de una larga tradición polémica desde el Parménides, Heráclito, Aristóteles, Platón, y yo digo Freud, Lacan, que en el freudiano-lacanismo se perdió. ¿Por qué? Porque el inconsciente es un fenómeno de la vida humana que existe per se, que es lo que es, que todos tenemos inconsciente, y entonces hay que hacer la experiencia para persuadirse. Para persuadirse que existe algo que es el inconsciente, hay que hacer la experiencia. Pero hay que hacer la experiencia para convencerse que existe. No pierdan de vista que primero se postuló que existe. Freud postuló que existe. O el inconsciente es un concepto que participa de una articulación teórica y hay que ver qué diferencia implica en ese modelo teórico el concepto de inconsciente y luego establecido el concepto de inconsciente, veremos qué tipo de fenómenos produce esa concepción del inconsciente, pero no se lo postula como un fenómeno inicial. Todavía peor, porque el inconsciente son huellas de vivencias en Freud, que sí que estuvo la sustancia viva, no unicelular, sino pluricelular, el cuerpito del cachorrito humano, como dicen los psicoanalistas de niños, el cuerpecito real del cachorrito humano, que tiene vivencias reales, se golpea la cabeza, tiene vivencias, queda la huella de eso y las huellas se van juntando entre sí, que son las representaciones de palabra de Freud. Pero eso implica que entonces partimos de la sustancia. Tanto la sustancia del cuerpecito del cachorrito humano real, como de la pared con la que el chiquito se golpea la cabeza y se hace el chichón, se hace la hinchazón. O el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ya no son vivencias. Si está estructurado como un lenguaje en el sentido de Lacan, sus elementos son significantes, que en cuanto tales no significan nada, o sea, no pueden inscribir una vivencia, un fenómeno. En el sistema de Miller sí, porque está el rasgo unario, que es la primera marca del significante sobre el cuerpo real de la carne, de la sustancia. Pero eso es Miller. En Lacan no hay S1 sin S2. De hecho, no hay S1 sin el conjunto de los significantes. Siempre primero el conjunto de los significantes. Si está primero el conjunto de los significantes, cada significante será una pura diferencia. Si es una pura diferencia, entonces no puede inscribir vivencias.
Consecuentemente, las vivencias vienen después de la estructuración del lenguaje. Y el lenguaje no adviene, ay, 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 ese 1, uy, 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 ese 2, escapemos que viene el oso, ese 3, no, sino que desde la teoría primera de la lingüística moderna, Saussure, surge sincrónicamente, no surge primero ese 1, luego ese 2, luego ese 3, luego ese 4, como en el sistema del peine de Freud. Hace falta una sincronía porque si cada significante es una diferencia, tienen que estar los otros para inscribir esa diferencia. Entonces no pueden surgir de a uno. Son dos modelos teóricos sumamente distintos. Entonces, para el inconsciente, ¿hay que hacer la experiencia para persuadirse o hay que estudiar el modelo teórico en el cual inconsciente es una diferencia como concepto? ¿El psicoanalista surge de la experiencia de su propio inconsciente o eso ya es un producto de un modelo teórico que dice hay inconsciente y el analista tiene que experimentarlo? Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Para ir cerrando esta puntuación que preparé para hoy, ¿qué es el psicoanálisis? Uno puede decir, bueno, no se puede responder qué es el psicoanálisis, como no se puede responder qué es la filosofía, porque hay muchísima historia, muchísimas escuelas. Como ya dije, en psicoanálisis, ¿qué es psicoanálisis? Depende si el modelo es el de Sigmund Freud, el de Melanie Klein, el de Anna Freud, el de Donald Winnicott, el de Jacques Lacan, el de Jacques Allen Miller, depende del modelo teórico, cómo se responderá a la pregunta ¿qué es el psicoanálisis? Porque el psicoanálisis también es una diferencia propia de un modelo teórico. Con lo cual la respuesta depende del modelo teórico e incluso hoy podría estar desarrollándose uno nuevo que intenta separar a Freud de Lacan, tomar a un Lacan distinguido de Freud y hacerlo avanzar desde el punto donde él lo dejó en 1980 cuando fallece y tomar la lingüística posterior, la física posterior, la cosmología. Por ejemplo, Lacan no trabaja con el Big Bang, que es que el tiempo y el espacio, la energía y la masa, la materia, tienen inicio. No son eternas para atrás y eternas para adelante. Hace 13.500 millones de años comenzó el tiempo. Comenzó el espacio, comenzó la energía y la masa, la materia, o sea, el tiempo, espacio y la masa, energía, comenzaron hace 13.500 millones de años, más o menos. Una pequeña diferencia. Lacan no lo tiene, pero si incorporamos eso al modelo teórico del psicoanálisis, podríamos decir que el advenimiento del sujeto es como un Big Bang, y no como plantea el freudio-lacanismo, el psicoanálisis de niños, que es evolutivo. El cuerpecito humano, los 6 meses, el año y medio, que claro que sucede, que hay cuerpecito, 6 meses, un año, no voy a negar yo. Pero eso no es sujeto, eso es individuo, persona. Y el sujeto, también hay constitución subjetiva, un poquito más, un poquito más, un poquito más, o es como un Big Bang, como un lenguaje, ya que si Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el lenguaje requiere sincronía, todo junto, no simultaneidad. Es un concepto totalmente abstracto de Saussure, que es el de sincronía, que es todo junto. Para que haya un lenguaje tiene que estar todo junto. Si no, no hay forma de concebir un significante sobre la diferencia respecto a los otros. Tienen que estar los otros. No pueden advenir de a uno, primero uno, luego otro, como en el esquema del peine. Y entonces, las grandes respuestas que uno podría tener es la primera, la masiva, es el psicoanálisis, es una operación sobre el cuerpo real, investido de pulsión de vida, libido, pulsión de muerte, goce mortífero, y es una operación sobre el cuerpo real a través de la palabra para morigerar, atemperar, armonizar las energías con las que cada uno nace. Esa sería una respuesta a qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una técnica para amigarse con los goces que uno tiene. Uno nace con los goces que nace, el goce es lo que es,
Parménides, Aristóteles, primero está el ente y luego la experiencia sobre el ente y luego la teoría. Eso es inductivismo, una teoría epistemológica que es inductivismo. Y luego está la otra que es la versión hipotético-deductivista, que es primero la hipótesis, la pregunta, los problemas, la teoría, el paradigma, el lenguaje, y luego la posibilidad de existencia de fenómenos que existen o no existen a partir de lo que el modelo teórico plantea. Entonces, una respuesta que es el psicoanálisis, que para mí es la parmenidia, la aristotélica, la freudo-lacaniana, no tiene nada de malo, es la que es. Y es que es una operatoria sobre las energías del cuerpo para atemperar, morigerar la pulsión de muerte, o la libido que no está legalizada, o el goce que vino en exceso, como planteaba el goce mortífero, como planteaba Melanie Klein, porque la teoría de Miller en eso es muy equiparable a la teoría de nacemos con exceso de pulsión de muerte de Melanie Klein. O el psicoanálisis es un modelo teórico surgido en esta misma época que yo les digo, fin del 19, comienzos del 20, donde en Occidente explota el platonismo. Esto es que las teorías científicas totalmente contrastadas con los experimentos, totalmente contrastadas, el quantum de Max Planck, la física relativista de Einstein, la gravedad de Newton, obviamente, la física cuántica de Bohr, Dirac, Heisenberg, Schrödinger, etcétera, que afirman que no, que Heisenberg, que hay modelos teóricos diversos, hay operaciones con los modelos teóricos que hacen advenir fenómenos que si no, no existen. Quiere decir que por eso, para la física cuántica, la realidad es probabilística. El electrón puede aparecer aquí o acá. No importa eso. Lo importante es que si aparece aquí y antes apareció, no encuentro la pantalla, y antes apareció aquí, no es que vino de acá para acá. No es que el electrón siguió su curso y si apareció acá y luego apareció acá, es que vino de acá para acá. No, probabilística es que apareció acá. Luego apareció acá. Y en el medio donde estaba, no estaba. No era. No hay ser para ese estado del electrón hasta que no adviene a partir de un experimento formateado de determinada manera. Puede ser que aparezca como corpúsculo, puede ser que aparezca como onda, que son totalmente contrarias. Entonces, psicoanálisis, psicoanalista inconsciente, jouissance, gozo, no goce, acto analítico, formaciones del inconsciente, metáfora paterna en nombre del padre, aparecen como conceptos a partir de un modelo teórico. A partir de ese modelo teórico advienen, existen, aparecen realidades que no tenían ningún estado, ningún ser, ninguna esencia antes. Yo me quedo con la segunda, el programa de investigación de Apola, Apertura para otro Lacan, que es una nueva sociedad sin fines de lucro de psicoanalistas. Pueden poner en Google, y van a encontrar todo lo que hay al respecto. Sostenemos la segunda. Somos minoritarios en el consenso dentro del psicoanálisis. Somos minoritarios en el consenso del sentido común de qué es ciencia, qué es realidad, qué es tiempo, qué es espacio, qué es energía, qué son los cuerpos, porque la ciencia del fin del 19 y comienzos del 20 no entró al sentido común. Newton sí. Luego de Newton ya no. Newton fue hegemónico durante 250 años, contrastado empíricamente, fue la teoría más consolidada hasta que a fines del 19, comienzo del 20, explotó todo porque Einstein contradice a Newton, lo incluye como una particularidad, como un pequeño campo dentro de una teoría mucho más vasta, y la cuántica lo mismo. Con lo cual, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Cómo se forma un psicoanalista? ¿Qué es el goce? ¿Qué es la libido?
que es la familia, que es el hombre, que es la mujer, es lo que es, en el sentido común más ampliamente difundido y en la generalidad de las concepciones psicoanalíticas, o son existencias que solo advienen a las realidades en función de los modelos teóricos y cómo estos modelos teóricos vayan permutando y covariando entre sí. Bueno, no sé cómo estaremos de tiempo, me parece que estamos bien. Estuve un prolijito, 1 hora. Y bueno, ahora si les parece bien a les organizadores o las organizadoras, o ya no sé cómo se dice, habilitar preguntas, respuestas, críticas, objeciones, etc. Les cedo la palabra. Hola, Alfredo, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Estás ahí? Te escucho entrecortado, pero te escucho. ¿No me escuchás? Sí, te escucho, ahora sí, ya te escucho mejor, sí, sí. Bueno, esperemos que se resuelvan los problemas técnicos. Un poquito de paciencia. No sé si estoy al aire, pero si estoy al aire y ustedes me escuchan, incluso esto, la virtualidad que ha impuesto el COVID, la pandemia de COVID-19, el aislamiento social, el contagio, etcétera, también implican un problema aristotélico platónico. Yo practico el psicoanálisis a través del teléfono, de internet, de Skype, de WhatsApp, hace 10 años. Y mayoritariamente, la gran mayoría de los psicoanalistas decía que yo no hacía psicoanálisis porque el psicoanálisis requería la presencia de los cuerpos reales. Tiene que estar el cuerpo real, eso que chocaría como una mano contra la otra, tiene que estar el cuerpo real del psicoanalista y tiene que estar el cuerpo real del paciente. Si no están los cuerpos reales tridimensionales, la red es extensa, no hay psicoanálisis. Y yo lo practicaba en virtualidad porque suponía que para que advenga el sujeto con un buen espacio de virtualidad, estaba bien. Bueno, a ver si recuperamos ahora. ¿Ahí me escuchás, Alfredo? Sí, te escucho muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas. Se me perdió la conexión un segundo, así que no te escuché un rato. Bueno. Bueno, hay un montón. Arranco con una. Dale. Mariela Cacaña dice, ¿cuál es su posición con respecto a la crítica que se le hace al psicoanálisis desde las terapias basadas en la evidencia acerca de su falta de evidencia empírica? Muy bien. ¿Vamos a hacer una y una? Sí, una y una, porque si no es difícil seguir. Bueno, muy buena pregunta, excelente. El problema que yo estoy planteando es el problema de la evidencia empírica. Ya ahí hay todo como una petición de principio. Hay evidencia empírica. ¿Y cuál es la evidencia empírica? Por ejemplo, tomemos cualquier país con grieta. Estados Unidos con Trump, 300 millones de personas. Brasil con Bolsonaro, casi 200 millones de personas. Argentina con Macri, Kirchner. Bueno, ya tenemos 500 millones de personas. De esas 500 millones de personas, un número, perdónenme, más o menos por la mitad, dice la evidencia empírica es que esto es un desastre. Y los otros dicen la evidencia empírica es que esto es magnífico.
La primera mitad dice, la evidencia empírica dice que nos estamos hundiendo. Y la otra dice, no, la evidencia, salí a la calle y fíjate, la evidencia empírica que nos estamos salvando. ¿Cuál es la evidencia empírica? De vuelta. Los electrones, ¿qué son? Basta, ¿qué son los electrones? ¿Son cuerpitos chiquititos como pelotitas o son ondas? ¿El campo es eléctrico o es magnético? ¿El tiempo es tiempo o es tiempo-espacio? ¿Cuál es la evidencia empírica? Bueno, lo que yo les quería proponer, no tengo en ello más que un éxito muy relativo, es que la idea de evidencia empírica es muy relativa. ¿Por qué? Por ejemplo, los cognitivos conductuales dicen, nosotros tenemos evidencia empírica que nuestros pacientes están espectacular. En terapias breves andan macanudos. Pero si ustedes le preguntan a los psicoanalistas dicen, mi experiencia empírica es que mis pacientes están bárbaros, están perfectos. Los klenianos dicen, yo practico el klenismo porque es buenísimo con los pacientes. Es evidencia clínica, mis propios pacientes me lo dicen. Y los anafroidianos dicen lo mismo, y los klenianos, y los millerianos, y los winnicottianos. ¿Cuál es la evidencia empírica? Bueno, lo que la gente dice. Bueno, pero si la gente dice lo que dice, entonces no hay inconsciente. Porque el inconsciente es que creo que admiro a X, quizás descubro que me resulta deplorable X, o quizás que yo me creo y estoy todo el tiempo hablando magníficas cosas de mí, pero descubro en análisis que me siento menos una cucaracha como el personaje de Kafka. Entonces, si yo testimonio de mí, ¿vale si yo testimonio de mí? Un drogadicto en recuperación puede decir, yo durante 10 años que consumí droga me creía que era el más feliz del mundo mientras la consumía. Y ahora descubro que yo era un desgraciado mientras consumía la droga. Si era feliz o era desgraciado. Con lo cual el problema es la evidencia empírica. El psicoanálisis dice que no es científico, no sé por qué dice eso, y que entonces no hay evidencia empírica, que hay que hacer la experiencia y dejarse de jorobar, y cada caso por cada caso. Los otros, los cognitivos conductuales, la fullness, full mindness, todas esas cosas dicen, nosotros sí hacemos la evidencia empírica, y nuestra evidencia empírica es tan bárbaro. Evidencia empírica. ¿Cómo la hacen? Le preguntan a quién, ¿están los números publicados de cuánto les fue bien y cuánto les fue mal? ¿Está publicado qué quiere decir que le fue bien, que le fue mal? Ahora viaja en avión. ¿Me fue bien? No, ahora no. Qué ejemplo antiguo, me quedé en el 2019. Ahora tiene erecciones que antes no tenía erecciones. Que sí, con la terapia cognitivo-conductual, que le aconsejaron distraerse mientras tiene relaciones, ahora tiene erecciones bárbaras, y el año pasado no tenía erecciones bárbaras. Esa es la evidencia empírica. Por otra parte, ¿qué porcentaje de los que tienen problemas de erección, cómo se hace ese porcentaje? ¿Quién lo mide? Es como con el placebo, con los medicamentos. ¿Cuál es la evidencia empírica? La vacuna rusa, la Sputnik 5, ¿sirve para el COVID-19? ¿Cuál es la evidencia empírica? ¿El laboratorio qué dijo? ¿Qué publicó? Con lo cual, el problema es importante, no puedo contestarlo, pero desde ya advierto que evidencia empírica es una petición de principio. A, no la conozco, porque no la han publicado. B, si la publican, no entiendo cómo se podría confiar. ¿Cómo harían para saber que la terapia cognitivo-conductual Dr. Wilson es mejor que la terapia cognitivo-conductual Dr. Johnson? ¿Cómo hacen? ¿Es el testimonio de los pacientes? El testimonio de los pacientes es definitivo, porque si el testimonio de los pacientes es definitivo, las premisas del inconsciente caducan. Cada uno sabe sobre sí mismo mejor que nadie. Bueno, pero si uno sabe mejor que nadie sobre sí mismo, el psicoanálisis queda fuera de foco. Bueno, esa es mi respuesta a esta primera cuestión. Bueno, vamos con otra. Dale. Dice, ¿existe la posibilidad de que el psicoanálisis se nutra territorialmente con otras disciplinas contemporáneas? Se empastó la voz y no te escuché. ¿Es posible que el psicoanálisis qué? ¿Existe la posibilidad de que el psicoanálisis se nutra
Espérame un segundo. Ahí te escuché bien, ¿eh? ¿Me escuchaste? No. No. Tenías tapado, tenías clausurada la voz. Ahora sí, te escucho bien. ¿Existe la posibilidad de que el psicoanálisis se nutra extraterritorialmente con otras disciplinas contemporáneas como las neurociencias? ¿O existe una posición antagónica que imposibilita el diálogo? Depende qué psicoanálisis. El psicoanálisis que dice, el psicoanálisis surge del psicoanálisis. El psicoanálisis surge de la experiencia clínica. El psicoanálisis surgió de la experiencia de Freud atendiendo pacientes. Ese psicoanálisis, el que Weiss dice que tiene el mito de la autogestión, que el psicoanálisis surgió del psicoanálisis, ese dirá que no. Que el psicoanálisis no es ciencia, no es filosofía, no es nada más. El psicoanálisis es psicoanálisis. Parmenidio sí lo hay, aristotélico sí lo hay, esencialista sí lo hay. El psicoanálisis es lo que es. El psicoanálisis es psicoanálisis y para que el psicoanálisis sepa tiene que practicar el psicoanálisis. El psicoanalista se tiene que atender con otro psicoanalista y atender pacientes en psicoanálisis para hacer psicoanálisis del psicoanálisis. En ese psicoanálisis, ese es extraterritorial y es esencialista, parmenidio, aristotélico, esencialista. Hay otra posibilidad de concebir el psicoanálisis, en la que yo intento sostener de la mejor manera posible, que dice que el psicoanálisis está hecho de otras disciplinas. Espérenme un minuto, por favor, un minuto. No fui al baño, si hubiese ido al baño no hubiese habido problema, pero no fui al baño. Fui a buscar notas, miren. Si el psicoanálisis surge del psicoanálisis, miren. Esto está obtenido de los textos de Freud, no es interpretativo. Freud toma Ambivalencia de Bleuler, Zonas erógenas de Ivan Bloch, Teoría económica del ataque histérico de Breuer, Horda primitiva de Darwin y Robertson Smith, Principio de constancia de Fechner, Bisexualidad de Fliess, Ello de Grodeck, Autoerotismo de Havelock Ellis, Recapitulación de Ernest Haeckel, Verdrängung de Johann Friedrich Herbart, Omnipotencia de los pensamientos, no se sabe de qué paciente, si de Ernest Lancer, el hombre de las ratas, o Paul Lorenz, no se sabe cómo se llamaban. Regresión y fijación traumática de Jackson Hughes. Intervención de la libido de Jung, omnipotencia de los pensamientos de Lamarck, lo inconsciente y el interés por los sueños de Theodor Lipp, Van 15, perdón que voy con bien mis notas, disculpen, no las preparé, no me imaginé que me iban a preguntar esto. Acá están las 15, acá tengo el histérico sufre de reminiscencia de Mebius y Strumpel, sexualidad infantil de Albert Moll, método de interpretación indicial de Giovanni Morelli, logos y Ananke como opuestos de Murtatuti, principio de inercia de Newton, el ello piensa de Nietzsche, la oposición representación pulsión de Schopenhauer. O sea, el mito de que el psicoanálisis surge de sí mismo es un mito que se sostiene porque se sostiene la idea de que hay esencia, que algo puede surgir de sí mismo. El psicoanálisis existió solo en condiciones de interterritorialidad profunda. Todo esto lo dice Freud. No digo yo que leía Havelock Ellis, que Freud lo toma de Havelock Ellis. Freud dice que todo esto lo tomó de estos autores, de todos estos autores,
todo esto de estos autores. Freud dice, yo esto lo tomé de tal libro de tal, de tal libro de tal, de tal libro de tal, de tal libro de tal. Y ahí se armó el mito de la extraterritorialidad, que es falsísimo, porque hay como 60 conceptos fundamentales de Freud que Freud dice que lo tomó del libro. Te dice de qué libro. Gracias a Dios, los herederos de Freud publicaron la biblioteca. Así que yo tengo en mi computadora el índice de todos los libros que están en la biblioteca de Freud. Y verifiqué que estos libros están en su biblioteca, que están subrayados. Lamentablemente, los herederos de Lacan tienen cerrada bajo 7 llaves la lista de libros que leyó Lacan. Lamentablemente no podemos saber qué libros leyó. Pero el psicoanálisis existe en interterritorialidad. Es un mito de que es extraterritorial. No hay saberes extraterritoriales, no hay significantes extraterritoriales, no hay teorías extraterritoriales. B, la segunda cuestión. Hay neurociencias y neurociencias, no son todas iguales las neurociencias. ¿Alguno recuerda el autor? Yo ahora no lo tengo aquí. Ah, sí lo tengo aquí. También les voy a pasar ese dato que quizás les interese. Neurociencias. Hay muchos tipos de neurociencias, hay que leerlas. Daniel Siegel. En español se publicó como Viaje al centro de la mente. En inglés es ¿Dónde está Mind? El pensamiento, la mente, Mind, M-I-N-D. Y Siegel, que es neurocientífico, dice que lo que es la mente de alguien no está dentro de ese alguien. Hofstadter, el físico y también muy productor de teoría neurocientífica, también dice. Hofstadter da este ejemplo, lo escribió cuando murió su mujer. Un grupo de amigos dice: ay, si ella estuviese viva en este momento, seguramente diría este refrán. Y lo dice. Y todos los demás dicen, sí, es cierto. Si ella estuviese viva, diría, ¿dónde está la mente? En el cadáver de ella que está en el cementerio después de tantos años que falleció y su cerebro desapareció. ¿O cada uno de nosotros existe en esa interterritorial, en esa inmixsión de otredad, dice Lacan? Con lo cual, la interterritorialidad con las neurociencias es debida, es una deuda del psicoanálisis, y lo primero que hay que saber es que hay neurociencias como la de Wilson, como la de Kandel, que son ultrabiologicistas como Freud y que parten la neurona X, la neurona T, la neurona S, que a los psicoanalistas les encanta la neurona S o la neurona T, y a partir de ahí se complejizan las neuronas, o los neurocientíficos como Hofstadter, soy ese extraño bucle, que dice que no, nosotros como sujetos no existimos adentro de nosotros mismos. Así que hay muchas neurociencias, debemos dialogar, y en el diálogo veremos que hay neurociencias que tienen cosas que nosotros pensamos en forma fuertemente articulada, y neurociencias que piensan como en forma fuertemente antagónica. Pero ahí también se plantea platonismo, aristotelismo, Heráclito, Parménides, a mi entender Freud, Lacan. Bueno, hasta ahí. No sé si habrá más preguntas. Sí, ¿querés que vamos con dos últimas, te parece? Dale, me parece perfecto. Sí, con las dos últimas estamos muy bien. Bueno, Natalia Espera dice, en este marco, ¿podrías ampliar la cuestión que en muchas oportunidades has comentado sobre el hombre, la mujer, niño, trans, etcétera, como significantes, ya que muchas críticas se dirigen a un psicoanálisis heteronormativo que, según mi lectura, no es la de Apolla? Sí. Efectivamente, para el psicoanálisis biológico, materialista ingenuo, no estoy diciendo que sean ingenuos los psicoanalistas, se llama así ese materialismo, es el materialismo ingenuo. Los esencialistas en psicoanálisis, lo del goce mortífero, el goce es lo que es
Le dicen a los pacientes, el goce, lo que es tu goce, y es lo que es tu madre, y tu padre, basta de quejarte, es lo que es. En ese sentido, para Freud, para arrancar de donde hay que arrancar, hombre es derivado de tener un pene y mujer es derivado de una vagina. La diferencia psicológica a partir de las diferencias anatómicas. Ese psicoanálisis que a mi entender ahora está más escondido, pero que es el enormemente mayoritario, está siendo destruido correctamente por los discursos modernos de género, el feminismo, etc. Luego, que hombre, varón, macho, hombre, mujer, niño, hijo, madre, padre, familia, son significantes es de Lacan, no es mío, es una cita de Lacan. Como yo pongo a Freud de Lacan, entonces hago de esa cita un articulado fuerte con sujeto, con inconsciente como lenguaje, con jouissance, con fantasma. Entonces digo, las feministas, ya no todas, porque hay algunas feministas que ya son también movimientos tipificables, visibles, que dicen que feministas solo pueden ser mujeres con útero. Para mí es el mismo problema presentado de la otra cara. Yo coincido con el resto de la gran mayoría de los movimientos feministas que plantean que se trata de discurso de género, y género lingüístico, no biológico. Pero el psicoanálisis mayoritariamente asume, queriéndolo o no, sabiéndolo o no, cada psicoanalista posiciones biologicistas, pulsión de muerte, goce mortífero, exceso de goce mortífero, trauma. Mi impresión es que el psicoanálisis o aprende de esta lección, que tiene dos propiedades en el siglo XX, la virtualidad, esto que estamos haciendo. El psicoanálisis ha recibido dos golpes, como en boxeo, tremendos, tremendos. Uno es el de las feministas, que ya cualquiera que sostenga el discurso de Freud en cualquier facultad va a ser insultado, increpado e incluso denunciado, con razón, por los muchachos y las chicas, gays, lesbianas, trans, bisexuales, que no admiten ya ese tipo de discurso misógino. Y el segundo golpe tremendo se lo ha dado al psicoanálisis, a los psicoanalistas en su gran mayoría, estimo yo, la pandemia de COVID-19, porque ahora, ¿qué me dicen del psicoanálisis virtual? Y si el psicoanálisis es virtual y funciona, yo le pregunto a los psicoanalistas que decían que no era, pero que ahora un poco sí funciona, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es la carne en psicoanálisis? ¿Qué es la pulsión? ¿Qué es el goce? Así que mi impresión es que el psicoanálisis como modelo teórico tiene que terminar de asumir su condición de modelo teórico, y si sujeto es una abstracción, hombre es una abstracción, mujer es una virtualidad, niño. El cuerpecito real del cachorrito humano, todo eso de los psicólogos y psicoanalistas de niños, es correcto en el nivel de la psicología, en el nivel del sujeto, en el nivel del otro, del inconsciente estructurado como un lenguaje, no. No. Si hombre y mujer depende de testículos y ovarios, y la segunda oleada de la sexualidad es porque me crecen los pelos, entonces el psicoanálisis no tendrá futuro, porque no se puede inscribir salvo en corrientes muy retrógradas del pensamiento, pero bueno, esas son habitualmente racistas, misóginas, xenófobas. El negro es lo que es, la mujer es lo que es, el judío es lo que es, el musulmán es lo que es. Bueno, la última. Bueno, y la última, bueno, ahora dice, ¿en qué lugar queda el pase si el testimonio se invalida? Ah, no, justo todo al revés. No, justo todo al revés. El que pregunta eso
al que pregunta eso tengo para proponerle pensar algo magnífico. Es extraordinario, gracias por la pregunta, aunque yo la pienso al revés. El testimonio del pase. ¿Cómo? Camila Abraham hizo la pregunta. Ah, bueno, Camila, gracias por la pregunta. Muy buena. ¿Por qué hace falta el dispositivo del pase? Si yo estoy con mi analista y yo soy su analizante, y él es mi analista y yo soy su analizante, y llegamos al fin de análisis y me curé, y el acto psicoanalítico, el silencio, y lo real, y los goces y todo, listo, yo ya me siento bien, macanudo, listo, terminé. Incluso mi analista me puede decir, che, flaco, bárbaro, terminaste, listo, te curaste, estás bárbaro. Yo te veo, es un fenómeno, tú te ves, tú no sientes, no te duele más la cabeza. De hecho, cuando yo empecé a analizarme hace, ya les digo, casi 50 años, cuando empecé, estaba terminando el colegio secundario, esos analistas daban el alta. Te decían, ya está, flaco, te curaste, o gorda, o lo que fuese, ya está, te curaste. Yo que sé los fenómenos y veo cómo estás. Y si no alcanza lo que el psicoanalista dice, es que mejor que como... Esta tiene mucho que ver con la evidencia empírica de la primera pregunta. Yo me siento bárbaro, me curé, chao, gracias, listo. Pero Lacan dice, no, el testimonio del psicoanalista no sirve para establecer qué pasó. Bueno, no me diría, bueno. Pero el testimonio del analizante al final de su análisis tampoco sirve para saber qué pasó. Yo me curé, o no me curé y este análisis fue malísimo. O tengo resistencia, no me curaré nunca porque tengo mucha pulsión de muerte o mucho goce mortífero. No, Lacan dice, miren, para que algo de eso se pueda saber y pensar en la escuela, ese analizante se lo tiene que contar a otro. Ese se lo tiene que contar a otros. Entre ellos tiene que haber jóvenes en análisis, viejos que ya saben no sirven. Entre ellos hay que meter jóvenes en análisis, para que luego esos otros digan si hubo análisis. Justamente, el testimonio del analista no sirve como definitivo, ni mucho menos. Pero el testimonio del analizante tampoco, porque si alguien dice, yo me curé, estoy contentísimo, mi análisis fue bárbaro, una noche en un sueño, vi que mi padre y mi madre, y ya está, no tengo más angustia, se me curó. Lacan dice, eso no vale. Eso es fenomenológico, no sirve en psicoanálisis. Hay que convertirlo en texto. Ese texto tiene que ser comunicado a alguien que a su vez lo comunique, o sea, nadie que vivió la experiencia, y aquellos otros pensarán sobre eso y harán una evaluación que comunicarán. Justamente el testimonio del pase no es evidencia empírica. Justamente lo que Lacan establece por primera vez un dispositivo, no sé qué éxito tendrá, no soy capaz de decirlo, pero justamente dice, no hay evidencia empírica, porque con la evidencia empírica estaría con el testimonio del paciente, me curé. Bárbaro. O no me curé, che, qué lástima, ¿eh? No me curé, qué lástima. Porque se puede decir, no me curé en tanto y en cuanto, alguien escucharlo, convertirlo en texto, testimoniarlo a otro, un tercerísimo, ya alejadísimo, que diga, no, él cree que no se curó, pero se curó. Ella cree que se curó, pero ella no se curó. Así que justamente el testimonio del pase, justamente, no es evidencia empírica. Para Lacan no puede haber evidencia empírica. Lo real de Lacan es el imposible, el lógico, matemático, no puede haber evidencia empírica. Pero bueno, gracias por la pregunta y lo que puedo decir de ella es, por ahora, esto. Sigo estudiando. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Quería comentar que, bueno, nuestra propuesta del área que dirijo con Jessica Ramírez es justamente, ¿no?, la interpretación a este psicoanálisis heteronormativo, falocéntrico, biologicista, patologizante, ¿no? Porque digamos, parten de la idea, por lo general, que es lo que encontramos, de que van de la clínica a la teoría y entonces plantean las sexualidades actuales, pero en realidad confirman lo que vos planteás, y es que se acercan a esas sexualidades actuales desde la teoría. Sí, o prejuicios, o directamente prejuicios. Claro, y solo encuentran perversión y psicosis, por ejemplo, en la diversidad sexual, ¿no? Así con lo cual terminarían confirmando tu propuesta. Perdón por los desperfectos técnicos, bueno, fue la primera. Estamos orgullosas de haber abierto el ciclo con vos, que sos de los que casi únicos que interpretan el psicoanálisis
hoy en día junto con todo Apolo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes. Hasta luego a todos. Bueno, perdón, había muchas preguntas, pero se podía lo que... Y bueno, en estos dispositivos el problema son la cantidad de preguntas. Bueno, un beso grande. No, chao, igualmente. Chao, chao.